El aire nocturno pesaba sobre Jericó. Estaba denso de miedo. Una joven se recortaba contra el cálido resplandor de una lámpara de aceite. Su nombre era Rahab. Miraba desde su alta ventana, un lugar construido directamente en la formidable muralla exterior de la ciudad. Había visto a los comerciantes ir y venir, sus caravanas cargadas de productos exóticos. Pero esta noche, lo que veía era diferente. Esta noche, el horizonte no estaba vacío. Rahab era una mujer conocida por muchos, pero verdaderamente comprendida por pocos. Su vida estaba grabada en las mismas piedras de esta ciudad. Alrededor de su cuello y en sus muñecas, llevaba joyas modestas. Eran pequeños tesoros personales, recordatorios de momentos que se sentían como suyos. Sus dedos trazaron nerviosamente la áspera textura del alféizar de la ventana. Su corazón latía con un ritmo frenético contra sus costillas. Cada sonido de la calle de abajo parecía amplificado. Cada ruido era una amenaza potencial. La luna era una delgada astilla, ofreciendo poco consuelo. La mujer en el reflejo parecía cansada. Había miedo, sí, pero también una terca chispa de desafío. Jericó era una fortaleza. Sus murallas legendarias, dobles y elevadas, protegían a la ciudad y a su gente. Pero esta noche, el miedo recorría los callejones y las antorchas proyectaban sombras inquietas. Los rumores de un ejército guiado por un dios invisible llenaban el aire. Rahab, desde su ventana, veía el temor en los ojos de todos y se preguntaba si la verdadera seguridad venía de la piedra o de la fe. La noche era un lienzo de azules profundos y negros intensos. Las estrellas parecían esconderse, como si presintieran el cambio. Dentro de su pequeña habitación, la luz de una lámpara creaba una isla de paz. Rahab había tomado una decisión: desafiar a su ciudad y confiar en la promesa de dos extraños. Su esperanza descansaba en un simple cordón escarlata, señal de lealtad y salvación. Sus ojos se esforzaron, mirando la vasta y oscura extensión más allá de la ciudad. La noche no era completamente negra. La tenue luz de las estrellas proyectaba un brillo pálido sobre las llanuras de Jericó. Al principio, eran solo un parpadeo, pero Rahab lo sabía mejor. El parpadeo se había convertido en una presencia, el ejército de Israel. Ya no eran un rumor susurrado en el mercado, eran una realidad. Una promesa silenciosa y aterradora. Vio los puntos de luz de sus hogueras, miles de ellas, como una constelación amenazante. Rahab recordaba las historias de los dos hombres que había resguardado, un Dios que había separado el Mar Rojo y detenido el Jordán. Las murallas de Jericó, de repente, se sentían tan frágiles como la arcilla seca. Se estaba librando una guerra, pero no solo en las llanuras de abajo. La batalla más feroz se libraba en el corazón de Rahab. El miedo era una hoja fría y afilada en sus entrañas. Miedo a su propia gente, a ser descubierta como traidora. Si los guardias del rey lo sabían, la muerte sería una misericordia. Pero también sentía una esperanza frágil, nacida de la promesa de los espías y de un Dios de misericordia. El miedo era real, pero la esperanza, esa pequeña llama, mantenía a raya la oscuridad. Por tanto tiempo, su vida fue solo sobrevivir, un ciclo de días grises y muros imponentes. Pero las palabras de los espías resonaban: El Señor tu Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Si este Dios era real, su esperanza podía crecer, incluso en una casa en la muralla de Jericó. El cordón escarlata era su ancla, una promesa de un futuro nuevo. La decisión no fue un solo momento,
sino una serie de silencios y miradas compartidas. Todo comenzó con un golpeteo desesperado en su puerta. Vio miedo en los ojos de los forasteros y eligió la compasión. Los escondió bajo el lino en su techo, mientras el peligro acechaba. Bajo la luna, hicieron un pacto, su amabilidad por su protección. Si marcaba su casa, ella y su familia serían salvados. Así, entre lino y fe, sellaron su destino. Sostuvo el nudo terminado en su mano. Se sentía sólido, sustancial. El cordón escarlata estaba listo. Caminó hacia la ventana. El aire fresco de la noche la envolvió. Las fogatas distantes de los israelitas ardían, recordatorio del pacto. Colgar esta señal era una declaración pública. El miedo la invadió, pero debía ser valiente. Juntos, bajo la protección de esta señal, podrían ser fuertes. Tenía que creer eso. Este hilo escarlata era símbolo de fe y redención. Respiró hondo. El peso del cordón era el peso de su familia, su futuro y una promesa. La decisión estaba tomada. Todo lo que quedaba era actuar y confiar. Cerrando los ojos por un momento, Rahab recargó su frente contra la fría piedra del marco de la ventana. Los sonidos de la ciudad parecían desvanecerse. Los gritos distantes de los guardias, la risa nerviosa de un tejado cercano, todo se fundió en un zumbido bajo. En el repentino silencio de su propia mente, una oración comenzó a formarse. No era una oración como las que había oído recitar a los dioses de Jericó, llena de palabras formales y rituales prescritos. Este era un grito silencioso y desesperado desde lo más profundo de su alma. Era una conversación con el Dios invisible de los cielos y la tierra. No pedía riqueza ni poder, ni siquiera pedía una vida larga. Su oración era sencilla, reducida a su súplica más esencial. «Recuérdame», susurró a la oscuridad, su voz apenas audible. «Recuerda tu promesa». Era una oración de profunda humildad. Estaba reconociendo su propia impotencia, su completa dependencia de la misericordia de este Dios extranjero. Era una forastera, una mujer de una ciudad condenada, una pecadora por cualquier medida. Todo lo que tenía que ofrecer era su fe incipiente, una fe tan delgada y frágil como el hilo escarlata que apretaba en su mano. Oró por valor. El valor para enfrentar a su familia y llevarlos a su hogar. El valor para soportar los días de espera, escuchando los sonidos de una ciudad que marchaba hacia su perdición. El valor para no soltar la esperanza que había echado raíces en su corazón, incluso cuando la duda y el miedo amenazaban con ahogarla. Oró para que los hombres que había salvado fueran fieles a su palabra, que su juramento no fuera una platitud vacía ofrecida en un momento de desesperación. Estaba poniendo su mundo entero y los mundos de aquellos a quienes amaba en las manos de un Dios que nunca había visto y de hombres que apenas conocía. Abriendo los ojos, miró una vez más el cordón escarlata. Parecía brillar a la luz de la lámpara, un faro en la oscuridad opresiva. Su oración había terminado. No había nada más que decir. Todo lo que quedaba era esperar y confiar. La guerra dentro de ella no había terminado, pero la marea había cambiado. La esperanza, por frágil que fuera, había ganado la partida al miedo. Se aferraría a la promesa que este cordón representaba. Era su ancla, era su escudo, era su señal al Dios de Israel de que aquí, en esta pequeña morada en la muralla de Jericó, un corazón había elegido creer. El tiempo para la contemplación había terminado. Rahab se movió con claridad, el miedo y la esperanza ahora fusionados en resolución. Ella caminó hacia la ventana, con el cordón escarlata en la mano, el aire nocturno agudizando su concentración. Las distantes fogatas israelitas brillaban, esperando su señal. Se inclinó, atando el cordón a una viga resistente, sus manos firmes. La cuerda escarlata colgaba audazmente contra la muralla de la ciudad. Un grito silencioso por misericordia.
Rahab retrocedió, con el corazón latiéndole. El acto estaba hecho. Ninguna alarma sonó. La ciudad dormía, inconsciente. Esta era su señal secreta, un pacto con un Dios que apenas conocía. Ella había elegido su lado. El miedo permanecía, pero el propósito era más fuerte. Ahora tenía que salvar a su familia. El cordón escarlata era su única esperanza. Dejando la señal escarlata, Rahab se deslizó por las calles oscuras, con urgencia en cada paso. Llegó a casa de sus padres, el rostro de su padre desconfiado, su madre ansiosa. Rahab habló rápido. De espías, una promesa y el cordón que significaba la salvación. Su súplica era desesperada, su convicción inquebrantable. La duda y el miedo se encontraron con sus palabras, pero ella se mantuvo firme. Lentamente, su familia cedió, atraída por su certeza y su propio temor. Uno por uno, reunió a sus hermanos y hermanas, repitiendo su urgente advertencia. Discusiones y miedo la recibieron en cada puerta, pero ella no cedió. Su familia, dispersa y escéptica, convergió en su casa, marcada para la liberación. La mujer que creían conocer se había convertido en su única esperanza. La casa en el muro se convirtió en un refugio. Pasaron los días. La tensión de Jericó crecía. Los israelitas no atacaron, en cambio, marcharon silenciosamente alrededor de la ciudad. Rahab y su familia observaban todos juntos cómo los sacerdotes guiaban el arca y a los soldados en una procesión solemne. 7 sacerdotes soplaban cuernos de carnero. Un sonido inquietante y sagrado que resonaba en las paredes. La gente de Jericó se burlaba, pero el ejército seguía marchando, impasible. Adentro, Rahab consolaba a su aterrorizada familia, señalando el cordón escarlata. El ritual se repetía, la confusión y el miedo se extendían por toda la ciudad. El silencio después de las trompetas era más pesado que el sonido mismo. Cada día, la marcha desgastaba la confianza de Jericó. Para Rahab, cada toque de trompeta era un recordatorio de la promesa. El destino de la ciudad fue sellado por un poder que no podía entender. El cordón escarlata permaneció, un salvavidas en la tormenta. La esperanza y el miedo luchaban en cada corazón. Durante 6 días, los israelitas marcharon, un circuito cada mañana, luego silencio. La valentía de la ciudad se desvaneció, reemplazada por el pavor. Dentro de la casa de Rahab, la ansiedad se apoderó. La comida fue racionada, las voces silenciadas. Rahab se convirtió en su ancla, recontando la historia de los espías y la promesa. El cordón escarlata era su enfoque, un símbolo de esperanza frágil. Desde su ventana, Rahab vio el orgullo de Jericó desmoronarse en miedo. Los rituales y decretos de la ciudad sonaron huecos contra la marcha implacable. Las poderosas murallas se sentían más como una tumba que como una fortaleza. Rahab se dio cuenta de que este no era un asedio ordinario, era una lección de fe y obediencia. El poder de los israelitas provenía de su disciplina y de su Dios. La fe de Rahab se hizo más fuerte con cada marcha silenciosa. En la 6ª noche, un pesado silencio se apoderó de Jericó. La ciudad presentía que el final estaba cerca. El miedo estaba en todas partes. En la atestada casa de Rahab nadie dormía. Los rostros estaban iluminados por una sola lámpara, los ojos muy abiertos por el pavor. Rahab se movía entre ellos, aferrándose a la promesa y al cordón escarlata. Afuera, las fogatas israelitas ardían más brillantes que nunca. Ella recordó las instrucciones de los espías: 7 marchas, 7 toques de trompeta, luego un grito. Mañana decidiría todo, traición o redención. Las vidas de su familia dependían de su elección. Ella había hecho todo lo que pudo,
Ató el cordón, reunió a su casa, obedeció. Ahora esperaban el amanecer, la trompeta, que cayeran los muros. Esperanza y terror se mezclaban en la oscuridad. El séptimo día comenzó con el sonido penetrante de los cuernos de carnero antes del amanecer. Rahab y su familia se despertaron sobresaltadas. El día final había llegado. Ella corrió a la ventana, viendo a los israelitas comenzar su marcha. Esta vez, rodearon la ciudad una y otra vez, 7 veces en total. La gente de Jericó observaba en un silencio atónito, el miedo aumentando con cada vuelta. Adentro, la familia de Rahab se aferraba a la esperanza, con los ojos fijos en ella y en el cordón escarlata. Con cada circuito, la tensión crecía, el aire cargado de anticipación. En la 6ª vuelta, Rahab sintió que el terror daba paso al asombro. Estaba presenciando un milagro, el poder de Dios en exhibición. El ejército disciplinado, los cuernos implacables, el arca sagrada, todo apuntaba a algo más grande. La fe de Rahab, una vez frágil, ahora ardía intensamente. Ella puso una mano firme en el hombro de su padre. El destino de la ciudad estaba sellado. La esperanza de su familia pendía de un solo hilo escarlata. Se quedaron juntos, esperando que las paredes cayeran. Al completar la 7ª vuelta, el ejército de Israel se detuvo. Un silencio profundo cayó sobre Jericó. Los sacerdotes alzaron los cuernos de carnero y soplaron una explosión final. El sonido rasgó el aire, sacudiendo los cimientos de la ciudad. Entonces, de las gargantas del ejército, estalló un grito poderoso de fe. Las murallas de Jericó temblaron, se agrietaron y colapsaron en una nube de polvo. La ciudad quedó indefensa. En medio de la destrucción, una sola casa marcada por un cordón escarlata permaneció en pie. Rahab y su familia se abrazaron mientras la ciudad caía a su alrededor. Los soldados israelitas irrumpieron, pero la promesa fue cumplida. Los espías regresaron por Rahab y su familia, guiándolos a salvo. Fueron llevados al campamento israelita, lejos de la destrucción. Rahab sintió gratitud. El Dios de Israel había honrado su fe y su promesa. El sol se puso en un día de terror y triunfo. El humo de las ruinas de Jericó aún subía al cielo, una mancha oscura contra las estrellas que emergían. Rahab se sentó con su familia al borde del campamento israelita. Los sonidos de un ejército victorioso, asentándose para pasar la noche, los rodeaban. Estaban vivos. Estaban a salvo. Eran de fuera, extraños en un mundo nuevo y extraño, pero estaban juntos. Rahab miró los rostros de su madre y padre, sus hermanos y hermanas. Sus expresiones eran una mezcla de asombro, agotamiento y una maravilla que comenzaba a surgir. Le debían sus vidas a ella, a su historia increíble, a su fe imposible. Su antigua vida estaba completamente destruida. La mujer conocida como Rahab de Jericó dejó de existir cuando cayeron los muros. La identidad que la había avergonzado, la vida que la había atrapado, ahora estaba enterrada bajo toneladas de escombros. En su lugar, una nueva mujer comenzaba a emerger. Ya no se definía por sus transacciones pasadas, sino por el único acto de fe que la había salvado. El cordón escarlata era más que una señal para su liberación. Era la línea divisoria de toda su existencia. Todo antes de eso fue una vida de sombras y vergüenza. Todo después de eso fue un futuro de posibilidad y gracia. Ya no era una marginada mirando desde afuera, sino una persona de adentro, traída a la comunidad de las mismas personas que habían conquistado su ciudad. Ella llegaría a casarse con uno de los líderes de Israel, un hombre llamado Salmón. Se convertiría en la madre de Buz, un hombre de gran integridad. Se convertiría en una antepasada del rey David,
y finalmente, una antepasada en el linaje del Mesías, Jesucristo. Su nombre, una vez susurrado con desprecio en los callejones de Jericó, sería registrado para siempre en las Sagradas Escrituras como un modelo de fe profunda, un ejemplo de cómo Dios puede redimir cualquier vida, sin importar cuán rota esté. Mirando el vasto cielo lleno de estrellas, Rahab sintió una paz que nunca había conocido. Su viaje estaba lejos de terminar. Habría desafíos e incertidumbres en esta nueva vida. Pero ya no tenía miedo. Había visto el poder y la fidelidad del Dios de Israel de primera mano. Había apostado todo a una sola promesa, y esa promesa se había cumplido. El hilo escarlata, su simple y desesperada señal de creencia, no había sido un final. Fue un nuevo comienzo. Fue el primer hilo en un hermoso tapiz de redención que Dios apenas comenzaba a tejer.